Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Las calles de París estaban frías esa noche. No solo frescas, sino duras, cortantes, crueles. Ese frío que no solo hiere la piel, sino que penetra hasta los huesos, recordándote brutalmente que estás solo, sin refugio, sin calor, sin nadie. Febrero se instaló como un soberano gélido, imponiendo su ley en cada callejón, cada respiro, cada silencio. Los transeúntes corrían, envueltos en sus lujosos abrigos, indiferentes al mundo que temblaba a sus pies. Las farolas proyectaban una luz tenue sobre las aceras, proyectando sombras largas y tristes. Bajo un porche, entre dos edificios haussmannianos con balcones de hierro forjado, una niña estaba acurrucada 12 años. Piel pálida por el frío, mejillas hundidas, cabello enmarañado que apenas ocultaba su mirada descubierta. Se abrazaba el vientre, no por pudor ni cansancio, sino por necesidad. El hambre le retorcía el estómago desde hacía 2 días. Su nombre era Pasto. Su abrigo, con agujeros por todas partes, no era más que un recuerdo de calor. Había encontrado guantes desparejados en un contenedor de basura, y sus zapatillas perdían agua. Sin embargo, a pesar de todo, seguía allí, erguida en su silenciosa dignidad. Durante 6 meses, la calle se había convertido en su hogar. Conocía las reglas: no llamar la atención, no confiar demasiado rápido y, sobre todo, no tener esperanza. Había aprendido que la esperanza es un lujo que los niños perdidos no pueden permitirse. Todas las noches, se dirigía discretamente a la parte trasera de un gran restaurante gourmet del Distrito 8. Donde los clientes pagaban más de 100 euros por un plato bellamente decorado. Donde los camareros tiraban las sobras a un contenedor de basura aún caliente. Lea no pedía caridad. Solo lo que los demás no habían querido terminar. Un mendrugo de pan. Un cadáver de pollo. Unas patatas olvidadas. Lo que ella quería era sobrevivir y permanecer invisible. Pero esa noche todo iba a cambiar. Gabriel Delaunay salió del restaurante por la entrada principal, saludando brevemente al maitre. Llevaba un abrigo negro de cachemira a medida. Su cabello canoso estaba impecablemente peinado. Era la viva imagen del poder silencioso, del éxito silencioso. A sus 52 años, poseía cadenas hoteleras de todo el mundo, participaba en las mayores empresas de medios de comunicación y contaba con la confianza del presidente. Era respetado, temido y envidiado. Mas nunca feliz. Su mirada estaba vacía, distante. Se había reído durante la cena, sí, pero por cortesía. Había estrechado manos, intercambiado anécdotas de viajes, hablado de cifras, pero su corazón permanecía encerrado tras un muro invisible. Su chófer lo esperaba frente al sedán negro, con la puerta abierta y el motor en marcha. Estaba a punto de subir. Pero al pasar por un callejón oscuro, una voz se elevó, frágil, temblorosa, casi irreal. «Señor, ¿podría tomarme un poco de sobra, por favor?» Gabriel se detuvo. Como golpeado por una ola. Giró lentamente la cabeza. En las sombras, entre 2 bolsas de basura, vio la pequeña figura acurrucada, ojos enormes oscuro, casi luminiscente en la noche. Mejillas hundidas. Labios azules por el frío. Un escalofrío lo recorrió, no de miedo, sino de recuerdo. Algo en esa mirada lo estremeció. Estaba a punto de apartar la mirada. Pero un detalle lo congeló. Alrededor del cuello del niño, colgando de una cadena gastada, brillaba débilmente un medallón, un colgante ovalado de plata, adornado con una piedra azul. Gabriel sintió que su corazón se contraía. Él lo reconoció. Era una joya que él había creado 20 años antes en una joyería confidencial del Marais. Un modelo único, una pieza que había regalado a su hermana menor, Marie, poco antes de desaparecer de su vida. Dio un paso hacia el niño, con la garganta apretada. «¿Este collar, dónde lo conseguiste?» La niña retrocedió levemente, a la defensiva. «Era de mi mamá», respondió en voz baja. «Me lo dio antes de desaparecer». Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se arrodilló, lenta y dolorosamente. El mundo a su alrededor se desvanecía. Ya no podía oír el sonido de los coches, las conversaciones, ni siquiera su propia respiración, solo existía este colgante.
Esta mirada. Este rostro. Susurró, casi en voz baja. ¿Cómo se llamaba tu madre? ¿Lie? El niño dudó y luego dijo. Marie. Marie de Launay, creo. Me dijo que nunca la olvidara, aunque nos cambiáramos el nombre. Un jadeo silencioso estremeció a Gabriel. Se llevó una mano temblorosa al corazón. Era ella. Era su hermana. Y este niño, allí frente a él. Ella era su sobrina. Cayó de rodillas sobre la sucia nieve parisina, con los ojos llenos de lágrimas que no había derramado en 20 años. Gabriel recibió a Lea en su casa esa noche sin la menor vacilación. No consultó a su mayordomo ni a sus asesores. No pensó en los artículos de prensa ni en las reacciones de quienes lo rodeaban, todo esto de repente se había vuelto insignificante, lo que importaba era este niño, el último aliento vivo de su hermana desaparecida la tomó en sus brazos, ligera como una pluma, fría como una piedra. Y la llevó de vuelta a su mansión encaramada en lo alto de Montmartre. El edificio, austero y silencioso, dominaba la ciudad como un barco congelado en el tiempo. Donde antes todo era control, orden y ceremonia, se introdujo algo nuevo, fragilidad, la emergencia, amor desarmado. Le preparó un baño caliente a Lie, perfumado con aceites que había olvidado hacía tiempo. Ella tembló al entrar, como si no creyera merecer tanta delicadeza. Gabriel giró la cabeza para darle un poco de privacidad y luego fue a buscarle algo de comer. En la cocina, le pidió a su jefe de turno de noche una sopa sencilla, pan fresco, queso y fruta. Nada de platos elaborados. Nada de ostentación, solo comida honesta y reconfortante, para un niño que había comido durante demasiado tiempo a la sombra de los contenedores de basura. Luego, cuando hubo comido, cuando se quedó dormida en una habitación de invitados con sábanas de lino inmaculadas, Gabriel se sentó a su lado, en un sillón de terciopelo. Permaneció allí, sin decir palabra, durante horas. El tic-tac constante del reloj sonaba como una canción fúnebre. De vez en cuando, se secaba una lágrima. Miró a Lea y volvió a ver a Marie. Su voz. Su risa. Su ira también. Y sobre todo su mirada herida, a la que no había querido enfrentarse. Lo tenía todo. Dinero, poder, honores, apartamentos en varias capitales, cenas con los más grandes. Pero en el silencio de esta habitación, ya no podía escapar el fracaso fundamental de su vida. No había logrado proteger a su propia hermana, había sido demasiado orgulloso, demasiado ocupado, demasiado convencido de tener razón. Había querido imponer decisiones, caminos, hombres. Ella había huido de él. Y él no la había buscado. En realidad, no. Había enterrado su culpa bajo el trabajo, los viajes, los discursos. Pero ahora su hija estaba durmiendo en su casa. Y nada volvería a ser lo mismo. En los días siguientes, contrató a los mejores detectives. Reabrió archivos antiguos, encontró registros olvidados e interrogó a antiguos trabajadores sociales. Poco a poco, el rompecabezas fue reconstruido. María había huido de una relación violenta. Encontró refugio en un albergue en Lyon y luego en Clermont-Ferrand. Se había cambiado el nombre. Había criado a Lea sola, con dignidad, a pesar de la precaria situación. Hasta el día en que una infección leve, maltratada, la llevó a un hospital rural. Nadie sabía quién era. No se había notificado a ninguna familia. Gabriel leyó el informe médico con manos temblorosas. Lloró de nuevo, esta vez en la soledad de su consultorio. Lloró por Marie. Por Lea. Por lo que pudo haber hecho, para todo aquello ya era demasiado tarde. Pero aún le quedaba una cosa por hacer. Cuida a este niño como él debería haber cuidado a su madre. Lea no lo entendía todo, pero, Olía sintió que su vida cambiaba. Que el aire en esta casa era diferente al de los hogares. A veces tenía miedo. Pero también había luz, nuevas atenciones. Cosas sencillas pero preciadas, una comida caliente. Una manta suave. Una voz suave que preguntaba, ¿dormiste bien? Gabriel la cuidó con una dulzura que jamás se había permitido ofrecer a nadie más. Contrató a una psicóloga infantil, no una de esas frías expertas, sino una mujer cálida que sabía escuchar. Inscribió a Lea en una escuela de renombre, donde insistió en que la guiaran con tacto y paciencia. Le compró ropa, libros y un perrito al que llamó Oscar.
Pero sobre todo, le ofreció algo que el dinero no podía comprar: escuchar, respeto y una presencia constante. Lea era vivaz, curiosa y divertida. Hacía miles de preguntas sobre todo. Quería entender la bolsa, el tiempo, la política y las estrellas. Se reía a menudo, con una risa cristalina que calentaba las frías paredes de la casa. Ella devolvió la vida donde solo había ecos. Un año después, en una gala benéfica que organizó en los salones dorados del Hotel de Launay, delante de cientos de invitados y las cámaras, Gabriel la presentó al mundo. No leyó ningún discurso. Tomó el micrófono y simplemente dijo: «Esta es mi sobrina, Lea de Launay. Ella cambió mi vida. Y me recuerda cada día lo que realmente importa». Un silencio emotivo invadió la sala. Algunos se giraron, intrigados. Otros se enjugaron una lágrima discreta. Lea, con su vestido azul, del mismo azul que el medallón, sostenía la mano de su tío. Aún no sabía qué significaba todo aquello. Pero sentía, en el fondo, que acababa de renacer. Han pasado 10 años y en el vasto edificio de piedra clara situado en el corazón del Distrito 9 de París, una discreta placa indica: Fundación Marie y Lea de Launay para los niños sin voz. Dentro, los pasillos resuenan con risas, pasos apresurados, susurros de niños y conversaciones esperanzadoras entre educadores y adolescentes dañados por la vida. A la cabeza, una mujer joven, carismática y decidida, Lea. Lea de Launay ya no tiene 10 años, sino 20. Lidera esta fundación con la madurez de quienes han conocido la ausencia, el hambre, el frío y saben que sobrevivir no basta, que también debemos aprender a existir. Es elegante, sin ostentación. Fuerte, pero a la vez gentil. Su voz es serena y segura. Escucha más de lo que habla. Mira a todos a los ojos. Nunca juzga. Todavía lleva el medallón alrededor del cuello. Este pequeño objeto dorado, desgastado por el tiempo, colocada sobre su piel como una promesa cumplida cuando un periodista, durante una entrevista para una importante revista filantrópica, le pregunta por qué está tan apegada a esta joya aparentemente sin valor, ella sonríe y simplemente responde: «Es el corazón de mi madre. Y el hilo que guió a mi tío hasta mí». Ella dijo esta frase docenas de veces, pero cada vez, siente un ligero nudo en la garganta. Porque ese hilo, tenue, casi invisible, ha sido su ancla, su prueba de existencia, un simple colgante. Un detalle. Y, sin embargo, el punto de inflexión en su vida. Gabriel, por su parte, ya es un anciano. Su cabello es blanco, sus movimientos más lentos. Pero su mirada es serena, liberada del peso de la ambición solitaria. Ya no está al frente del imperio de Launay. Ha renunciado voluntariamente, eligió dedicar los últimos años de su vida a aquello que había descuidado durante demasiado tiempo: la humanidad. Cada mañana, lo vemos llegar a las instalaciones de la fundación, vestido con sobriedad, con un cuaderno en la mano. Saluda a cada niño por su nombre. Repara un juguete, lee un cuento, arregla una caldera. Está allí, en la sombra, con la humildad de quienes han brillado demasiado. Rechaza las entrevistas, rehúye las cámaras. Simplemente quiere estar allí, y servir. Finalmente encontró la paz. Hay algo sagrado en el vínculo que ahora une a Lea y Gabriel. No es un vínculo de sangre, ni siquiera de deber. Es un vínculo nacido del dolor, el perdón y la decisión mutua de no huir más del amor. Y todo esto, todo ello, empezó por un simple detalle. Un medallón apenas visible, golpeando suavemente el pecho de una niña acurrucada en una acera parisina. Este pequeño objeto, antaño recuerdo de un pasado roto, se ha convertido en la clave de un renacimiento. Recuerda que a veces, en una ciudad tan vasta e indiferente como París, una mano extendida es suficiente, solo uno. Un gesto sin intención calculada. Y un corazón cerrado por mucho tiempo puede abrirse.